¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oramos para que todas las cosas le vayan bien y que tenga salud en la medida en que usted siembre y coseche en justicia, de acuerdo a esta serie de mensajes titulada La ley de la siembra y la cosecha del connotado evangelista mundial, reverendo Dr. Gerald Lee. El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les hablaré más detalladamente de la forma en la que debes sembrar y cuidar las semillas para ser bendecido financieramente. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de este mensaje llegue a sembrar y a cosechar de la manera en la que Dios desea, para que así pueda ser bendecido no solo materialmente, sino también para que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Amados hermanos, a fin de recibir sobreabundantes bendiciones, en primer lugar deberá circuncidar su corazón, es decir, cultivarlo, limpiarlo. Tal como es el caso con otras bendiciones, primeramente deberá limpiar su corazón para ser bendecido materialmente. Y es porque en la medida en que limpie su corazón, Dios le dará una medida de fe espiritual. A fin que pueda cosechar lo que ha sembrado, deberá sembrar con fe y por fe. Sin fe no podrá experimentar el obrar de Dios. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Aún sembrando la misma clase de semillas, los que tienen un mayor nivel de fe podrán cosechar más. Y me estoy refiriendo a una fe, no simplemente de conocimiento cultural, sino una fe espiritual que proviene del corazón. Ahora bien, no podrá obtener esta clase de fe espiritual tan solo deseándola. Solo Dios la puede conceder. Podrá tener fe mental, vale decir, de conocimiento, pero no fe espiritual. No basta solo con pedir o desear esta clase de fe. Podrá tener esta fe viva, verdadera, con obras, en la medida en que su corazón se limpie o se santifique. Y mientras más circuncide su corazón, es decir, mientras más lo limpie de todo pecado, mayor será su nivel de fe espiritual y por ende recibirá más bendiciones. Por eso, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, señala: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, bonita expresión, ¿verdad? Aun cuando en la Biblia figuran palabras o sustantivos como hijos, pueblo escogido, nación santa, etc., encontramos en este pasaje el término amado. Tenga por seguro que después de este maravilloso vocablo, lo que sigue es una palabra de bendición. Sí, Dios Padre le dice que le pida todo lo que desee, siempre y cuando su corazón no lo condene. Y entonces, solo entonces, le será concedido. Amado, aquí hace referencia a los que aman a Dios y desean llegar a la plenitud del Espíritu. Repito el pasaje, escúchelo bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida en que su alma prospere, es decir, en el grado en que cultive o limpie su corazón y lo convierta en una buena tierra, prosperará en todas las cosas que emprenda y además tendrá salud. Ustedes son testigos de ello. Los que viven de acuerdo a la palabra de Dios no se han enfermado, y no solo ustedes, sino también sus familiares, tampoco han sufrido graves accidentes. En una iglesia como la nuestra, de cientos de miles de miembros, sería lógico que algunos hermanos que conducen hubieran sufrido algún accidente grave de tránsito. Sin embargo, eso no ha sucedido. Dios los ha protegido todo el tiempo. Tal vez sufrieron alguna fractura, y aunque su vehículo ha quedado prácticamente destrozado, usted no sufrió mayores contusiones. Tenemos testimonios de ello. Tenemos un Dios bueno, y no solo debemos declararlo, sino también debemos experimentarlo en nuestras propias vidas. Ahora bien, eso no quiere decir que solo podrá ser bendecido luego de llegar a la completa santidad. Como ya les he mencionado, aún si no ha llegado al nivel del Espíritu, podrá recibir una medida buena, remecida, apretada y rebosando si siembra con fe. No obstante, los que ya han alcanzado el nivel del Espíritu recibirán 30 o 60 veces más, y aquellos que han llegado a la plenitud del Espíritu recibirán 60 o 100 veces más bendiciones.
Hay una gran diferencia en la medida de las bendiciones que Dios da antes y después de haber llegado al nivel del Espíritu. Sin embargo, aun cuando no haya alcanzado ese nivel espiritual, pero se esfuerza de todo corazón por santificarse, Dios lo bendecirá y responderá a sus peticiones de acuerdo a su medida de fe, y así su fe crecerá. Frecuentemente hemos oído testimonios de hermanos que dicen que les han sobrevenido pruebas y dificultades sin causa aparente. No obstante ello, las han podido sobrellevar y superar con bondad y luego han sido bendecidos. Y no estoy hablando solo de bendiciones espirituales, sino también de materiales que no se pueden comparar con las que habían recibido antes. Por ejemplo, cuando las ventas de un hermano se incrementan, sus compañeros de trabajo comienzan a tenerle envidia y pueden causarle algún problema. Le hablan en forma tosca, lo marginan de las reuniones o tal vez comienzan a murmurar de él. En este contexto, ¿cómo cree que debería reaccionar? En primer lugar, no debería guardar resentimiento ni rencor alguno. Debería ser más humilde y ayudar a sus demás compañeros. Si continúa comportándose con bondad y gentileza, incluso los que lo envidian serán tocados y cambiarán su actitud. Y al pasar esa prueba, su fe crecerá y sus ventas aumentarán aún más, y la bendición financiera será mayor que antes. Ya han escuchado diversos testimonios de las bendiciones que Dios ha derramado sobre muchos hermanos que se esfuerzan por llegar a la santidad. Y hay también casos de los que, aún habiendo asistido a la iglesia por muchos años, han cedido a las tentaciones del mundo. Sin embargo, si se arrepienten y cambian su comportamiento, entonces Dios los podrá bendecir. Luego de ese verdadero arrepentimiento, su vida se transformará y mejorará. Por ejemplo, hay algunos que han sido nombrados como diáconos, pero aún fuman, beben licor, murmuran de otros, les gusta chismear, formar grupos dentro de la iglesia, etc. Pero luego recapacitan y cambian, y procuran poner la palabra de Dios en práctica. Entonces, Dios les dará gracia y poder para cambiar. En la medida en que dejen el pecado y lleguen al nivel del Espíritu, su salud y su condición material también mejorarán. Su negocio y trabajo prosperarán. Sus problemas familiares se solucionarán. Su bendición será integral. Como ya mencioné, no solo para bendición financiera, sino también para que Dios les conceda las peticiones de su corazón, lo primero que deberá hacer es circuncidar su corazón. En otras palabras, deberá cultivarlo o limpiarlo. Podrá llegar a la santidad en la medida en que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Esto significa que deberá preparar un campo fértil y podrá tener una cosecha abundante si siembra en esa buena tierra. Querido público, el segundo secreto en la siembra y la cosecha es consagrar todo el día domingo al Señor, es decir, asistir a los 2 cultos del domingo y dar el diezmo completo a Dios. Esto es lo básico en la vida de un verdadero cristiano. Guardar todo el día domingo santo para el Señor es reconocer la autoridad espiritual de Dios, es aceptar su soberanía, es el mínimo acto de fe que muestra y prueba que es un hijo de Dios y que cree en Jesucristo. A los que no consagran el día domingo al Señor, Dios no los puede proteger y Satanás y el diablo traerán pruebas y dificultades a su vida. Es decir, no serán bendecidos. Dar el diezmo es un acto de fe por el cual reconoce la soberanía de Dios sobre todo aspecto material en su vida. Dios creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. El oro y la plata le pertenecen a Dios. Así reconocemos la soberanía de Dios sobre todo lo material. Todo lo que está en los cielos y en la tierra le pertenece a Dios y toda bendición proviene de Él. No importa lo fuerte que pueda clamar y pedirle a Dios que lo bendiga. Dios no lo podrá hacer a menos que consagre todo el día domingo al Señor y presente su diezmo completo a Dios. La Biblia claramente promete esto en Malaquías capítulo 3, versículo 10, cuando cita: traed
todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si cree en Dios, entonces obedecerá su palabra. Si Dios lo bendijera estando en desobediencia, eso iría en contra de su justicia y Satanás cuestionaría la justicia de Dios. Dios lo puede bendecir solo si consagra todo el día domingo al Señor y da su diezmo completo. Hermanos y hermanas en Cristo, una pregunta. ¿Acaso cree que si diezma y viene a la iglesia el día domingo en lugar de trabajar, ganará menos dinero? Hermano, si tiene fe, jamás perderá. Incluso si deja de trabajar ese día domingo y no tiene ingresos, Dios le dará durante los 6 días restantes de la semana el equivalente y aún más de lo que hubiese obtenido trabajando el día domingo. En el capítulo 16 del libro de Éxodo leemos que Dios le dio al pueblo de Israel maná del cielo durante los 40 años que anduvo por el desierto. Cada mañana el pueblo salía y recogía este maná que sabía a hojuelas de miel, es decir, a una especie de panecillos dulces, y llevaba cada uno conforme a su necesidad diaria de alimento. Si guardaban algo de ese maná para el día siguiente, se malograba y se llenaba de gusanos. Sin embargo, el día de reposo, el pueblo podía recoger una doble ración de ese maná y no había problema alguno de descomposición hasta después de terminar ese día consagrado al Señor. Ahora bien, algunos no obedecían el mandato de Dios y salían en el día de reposo a recoger maná, pero se daban con la sorpresa que no había nada para recoger. De igual manera, aun si no trabaja el día domingo, el Todopoderoso Dios le podrá multiplicar los ingresos que ha obtenido durante los 6 días restantes de la semana, como si hubiera trabajado 7 o más días. Además, lo protegerá para que no sufra ningún accidente, lo protegerá de cualquier robo, de toda enfermedad y de cualquier pérdida económica. Y Dios bendecirá su negocio y centro de trabajo. No sé si se ha dado cuenta que en el presupuesto familiar de los que no son cristianos, ciertos gastos inesperados debido a enfermedades o accidentes ocupan parte importante de sus ingresos. No obstante, ustedes no sufren de estos inconvenientes y esto es ya de por sí una inmensa bendición. Además, el diezmo es como una semilla que se para sembrar el próximo año luego de haber cosechado este año. Los agricultores seleccionan los mejores granos como semillas de la cosecha que recogen. Y aun cuando tengan poco que comer, nunca se comerán los granos que van a usar como semillas el próximo año. Si lo hicieran, no tendrían nada que sembrar ni cultivar para la próxima cosecha. De la misma manera, los hijos de Dios deben separar el diezmo como prioridad en su presupuesto. Y no deberá hacerlo del sueldo líquido, es decir, de lo que reste luego de haber pagado sus cuentas. Primero, deberá darle a Dios. Asimismo, no deberá mezclar el diezmo y la ofrenda. Son dos cosas diferentes. Si lo hace, vale decir, si da el diezmo y la ofrenda juntos, eso significa que no está dando el diezmo completo. Deberá darlo por separado. Hermano, en realidad, venir a la iglesia el día domingo, es decir, consagrar todo ese día al Señor y dar el diezmo y la ofrenda a Dios, son dos actos directamente relacionados con su salvación. Es decir, son dos hechos que muestran que es salvo. No que lo hacen salvo, sino que muestran que es salvo. Por ello, es necesario que lo enseñe al menos un par de veces al año. Sin embargo, hay tantas otras enseñanzas espirituales que no puedo predicar sobre esto muy frecuentemente. Creo que lo hago cada año o cada 2 años, generalmente a fin de año, es decir, justo cuando vamos a entrar en el nuevo año. Los que no han estado dando sus diezmos a Dios ni han consagrado todo el día domingo al Señor, luego de escuchar estas prédicas, comienzan a hacerlo y dan testimonio luego de las grandes bendiciones que han recibido. Por ejemplo, hay un hermano que inauguró un restaurante. Por varios meses pasó por serias dificultades financieras, pero escuchó estos mensajes del diezmo y las ofrendas. Antes diezmaba de vez en cuando. No obstante, después se propuso diezmar y ofrendar correctamente. Y desde el mismo instante que comenzó a separar su diezmo de su ingreso diario,
Dios comenzó a obrar en su trabajo diario. El doble de clientes venía al día siguiente. Malaquías capítulo 3 versículo 10 señala sobre esto: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y tal como Dios dice en este pasaje, probadme ahora en esto, este hermano pudo experimentar de esa manera en su vida el obrar de Dios. Y en esa misma medida no solo recibió una sola bendición, sino que, como continuó diezmando y ofrendando, las bendiciones sobreabundaron. No obstante, si no hubiera dado este paso de fe y no hubiera continuado diezmando ni obedeciendo la palabra de Dios, hubiera perdido las bendiciones que Dios ya le había dado. Les voy a compartir el testimonio de otro hermano. Este hermano solía dar ofrendas, pero no diezmaba. Pero luego de oír estas prédicas, comenzó a diezmar. 3 semanas después de haber comenzado a hacerlo, tuvo una experiencia impresionante. Hacía meses que una empresa le debía una fuerte suma de dinero por un trabajo que había realizado, pero de un momento a otro recibió su pago completo, que ascendía a varios miles de dólares, y dijo que estaba muy agradecido a Dios por la bendición financiera, pero sobre todo por la paz que había traído a su corazón el obedecer la palabra de Dios. Hay innumerables testimonios de grandes bendiciones financieras o de ascensos en el trabajo de hermanos que comenzaron a diezmar y ofrendar a Dios como corresponde. No pocos, sino muchos. Damas y caballeros, para que Dios lo bendiga, deberá, en primer lugar, guardar el día domingo santo para el Señor, esto es, venir al culto el domingo. Desde que acepté al Señor como mi Salvador, jamás he trabajado los domingos. Siempre he consagrado el domingo al Señor y he dado el diezmo completo a Dios. Antes de ser pastor, yo administraba una librería y justo el domingo era el día de mayor concurrencia de clientes. Por eso dejaba de percibir una considerable suma de dinero, pero tenía fe que Dios me iba a bendecir de cualquier otra forma. Y aún si no lo hacía, yo ya me había determinado a guardar el día domingo para el Señor. ¿Y qué pasó? Aun cuando otras tiendas tenían precios más bajos y abrían el día domingo, la mayoría de la gente venía a mi tienda a comprar. Incluso había gente que me decía que no sabía por qué había venido a mi librería a comprar. Era la obra de Dios. Y cuando los dueños de las otras librerías venían a preguntarme el secreto de mi éxito, yo les decía que debían ser buenos cristianos para que Dios los pudiera bendecir de esa manera. Hay muchos hermanos en esta iglesia que han sido bendecidos luego de haber consagrado todo el día domingo al Señor. Algunos, por el giro o negocio que tienen, el domingo tienen mayor afluencia de público y, en un momento, han pensado que no podrían dejar de trabajar ese día. Sin embargo, después de oír estas prédicas, se arrepintieron y se decidieron a consagrar todo el domingo al Señor, creyendo por fe que ese día no les pertenece, sino que es del Señor. Y luego, de forma milagrosa, obtuvieron contratos o trabajos que no habían esperado, y sus ingresos aumentaron considerablemente por la bendición de Dios. Hermanos, el tercer secreto para cosechar lo que ha sembrado es que no debe pedir por codicia o con codicia. Hay un dicho que dice: si desea ser rico, no debe seguir al dinero, haga que el dinero lo siga a usted.
¿Qué quiero decir con esto? Que no debe obsesionarse con obtener dinero. Ser impaciente no lo ayudará a prosperar financieramente. ¿Saben por qué? Porque así perderá el sentido de decencia y de buen juicio y se alejará de la senda correcta. Y por eso, en vez de que el dinero lo siga, se alejará de usted, perderá su dinero. Para que Dios lo prospere financieramente, deberá en primer lugar despojarse de toda codicia. La codicia es idolatría, lo cual Dios aborrece. Mateo capítulo 6, versículo 24 menciona: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, debe escoger solo un lado, sea Dios o el dinero. En su vida cristiana enfrentará situaciones en las que deberá elegir entre buscar su propio beneficio o lo que es bueno y correcto, al margen de la pérdida económica que ello puede implicar. Hay quienes en este contexto erróneamente piensan que Dios entenderá si eligen por una vez buscar su propio beneficio, es decir, si se deja llevar por su codicia. Incluso hemos visto casos en los que algunos han dejado la fe por su codicia. Por ejemplo, cuando ganan un sueldo mínimo, dan su diezmo completo, pero en la medida en que su sueldo aumenta, su diezmo debería también de aumentar. Pero como son avaros y tacaños, dejan de diezmar porque creen que es demasiado el monto de su diezmo. Dios los ha bendecido viendo su fidelidad en su vida cristiana. Sin embargo, no puede continuar bendiciéndolos, y es que piden bendición financiera para sus propios deleites, para comprar más cosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8 añade: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Le pregunto, ¿trajo usted algo cuando nació? Venimos al mundo sin nada y de seguro no nos llevaremos algo cuando muramos. Vinimos sin nada y nos iremos sin nada. Si tiene alimento y un lugar donde dormir, debería estar agradecido por eso. Incluso si acumula mucha riqueza en este mundo, eso no le servirá de nada en el cielo. Por eso, si es bendecido financieramente, será para la salvación de más almas y así dará gloria a Dios. Debe pedir bendición financiera, pero no con codicia, sino para el reino de Dios. Tal vez se pregunte, ¿cómo saber si se pide con codicia o no? En primer lugar, no deberá desear algo que no sea suyo. Si tiene codicia, inmediatamente se interesará en la forma de obtener más dinero sin trabajar o sin esforzarse mucho, es decir, fácilmente. Y por esa codicia lo podrán engañar. En la mayoría de los casos, las personas son estafadas por su codicia, por querer ganar dinero fácil. Si no tiene codicia, será muy difícil que lo engañen. Si en verdad confía en Dios, su corazón no se inquietará por propuestas tentadoras que tienden a agitar su codicia. Imagine que una pieza de oro del tamaño de un balón de fútbol está en medio de la calle. Incluso en esa situación no debería pasar por su mente ni por su corazón el deseo de quedarse con ese oro. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes desearían quedarse con ese oro? Si no tiene ese deseo en su corazón, no será tentado, sino que actuará de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo siguiente es pensar en qué va a invertir el dinero luego de recibir la bendición financiera de Dios. Cuando Dios me sanó de todas mis enfermedades, lo primero que se me vino a la mente es llegar a ser millonario para así poder ayudar a los más necesitados, viudas y huérfanos. No quería el dinero para salir a comer a los mejores restaurantes o para comprarme ropa. Lo mío era ayudar a los más necesitados y oraba por eso. Pero
Dios me llamó como su siervo y no como líder de la iglesia. En ese momento pensé que eso era algo extraño porque no tenía relación alguna con mi pedido de oración. Sin embargo, Dios de hecho cumplió con mi sueño. Y aunque me ordené como pastor, Dios me bendijo de tal manera que pude ayudar de mejor forma a los huérfanos, a las viudas, a los más necesitados y a los enfermos. Dios me bendijo y me dio su poder para sanarlos y evangelizarlos. Desde la fundación de esta iglesia he venido ayudando a los más necesitados, tal como dijo Pablo cuando afirmó que sabía lo que es la escasez y la abundancia. Mi vida ha sido llena solo por la gracia de la salvación y he estado tan agradecido a Dios por ello, sin o con bendición financiera. No obstante, he orado por la bendición financiera con el sincero deseo de glorificar a Dios a través de ello, ayudando a los más necesitados y en la extensión del reino de Dios. Y mi corazón nunca cambió ni con el paso de los años. Jamás ese deseo se enfrió dentro de mí. Más bien se hizo cada vez más y más apasionado. Yo siempre estoy agradecido a Dios, reciba o no bendición financiera, y todo lo que Dios me concede lo doy para la extensión de su reino. No me quedo con nada para mis gastos, por ello siempre dependo y confío en Dios aun cuando le pido grandes bendiciones. Lo siguiente, si no tiene codicia, pedirá de acuerdo a lo que es justo ante Dios, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo, pero sin impacientarse. Algunos dan un diezmo de $100 al mes, pero me piden que ore para que Dios les dé un diezmo de $1,000 mensuales. Desde luego, es bueno tener fe para pedir bendición financiera. Sin embargo, no podrá recibir inmediatamente una gran bendición financiera. Deberá ir paso a paso incrementando su diezmo de acuerdo a su nivel de fe y a la santidad de su corazón. No debe pedir con codicia. Por ejemplo, incrementar su diezmo de $100 a $1,000 en un solo mes. La bendición deberá ser gradual. No es necesariamente fe pedirle a Dios como si estuviera presionándolo e ignorando los pasos que debe seguir para ser bendecido, cegado por su impaciencia y sus pensamientos carnales. Hay quienes que, como sus negocios están prosperando, solicitan un préstamo para expandir su empresa o comercio sin considerar otros aspectos colaterales. O, si le va bien en algo, inmediatamente se involucran en otro negocio. Intentan expandir su negocio guiados por sus emociones y luego se encuentran envueltos en muchas cosas y se diluyen en un mar de problemas y de deudas. Y al final colapsan. Por supuesto, esta clase de personas siempre se defenderán diciendo que todo lo hicieron para darle más a Dios. No obstante, aun si solo han pensado en expandir su negocio de manera tan abrupta e improvisada, eso prueba que lo hicieron por codicia. Deberá discernir si es su propia opinión la que lo lleva a decidir por su propia cuenta o si es realmente Dios quien lo está guiando. Además, deberá orar para recibir la dirección del Espíritu Santo. Si no recibe esta dirección del Espíritu y se deja llevar por sus pensamientos carnales y su codicia, lo más probable es que su negocio fracase. Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3 menciona: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios dice: pedid y se os dará. No obstante, Dios no le da porque pide con codicia o porque su motivación es equivocada. Debe pedir correctamente. Espero que memoricen este pasaje, que se despojen de toda codicia y siembren en fe, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, Dios los llevará por la senda de la bendición y responderá sus peticiones. Estimado público, el cuarto secreto para cosechar lo que has sembrado es vivir en forma recta. Deberás ser fiel
leal e íntegro en su vida. Deberá no solo obedecer la ley de Dios, sino también la de su país. Solo entonces Dios lo podrá proteger. No deberá engañar ni hacer algo dudoso en su propio beneficio. Si lo hace, Dios no lo podrá ayudar. Si viola la ley de su país, Dios no lo podrá ayudar porque Dios es justo. Incluso en el mundo natural, no es fácil que alguien tramposo o estafador al final tenga éxito. Por ejemplo, en el comercio ambulatorio de abarrotes o en la venta de telas, los vendedores tal vez usen balanzas adulteradas o una forma de medir los paños de tela no honesta. Algunos parece que le dieran algo más del peso o de la medida, pero en realidad le están dando de menos. Y tal vez en el momento estén ganando algo más. Sin embargo, a la larga no les será de ningún provecho. Muy pronto su engaño se conocerá y perderán a sus clientes. Por otra parte, las tiendas honestas al principio quizás obtengan un poco margen de ganancia, pero luego, cuando la gente se percate que hay buenos productos y dan el peso correcto, sus clientes aumentarán. Tal como es el caso en los negocios seculares, la integridad y lealtad en el Señor es muy importante. Anteriormente ya han escuchado de la fidelidad de Jacob cuando pastoreaba el rebaño de su tío Labán. Dice la Biblia que cuidaba de las ovejas día y noche, que no dormía, no importaba el frío ni el calor, él estaba cuidando el rebaño, y si alguna oveja era devorada por alguna fiera del campo o se perdía, él pagaba por ella. Y a pesar de ello, si los ladrones o las fieras atacaban el rebaño, Jacob se hacía responsable de las pérdidas y las asumía como suyas. No era ni siquiera su rebaño, pero era fiel en su labor. Por eso Dios lo pudo bendecir. José, el hijo de Jacob, era un hombre fiel. Fue vendido por sus hermanos como esclavo a una nación extranjera. Pero José no era la clase de persona que esperó que Dios le diera todo regalado sin poner nada de su parte. Fue tan fiel y sabio en la tarea que le tocó desempeñar como esclavo que su amo lo puso a cargo de todas sus propiedades. Y como José tenía esas cualidades, Dios pudo abrir el camino de la bendición para él. Luego de pulirlo, Dios lo puso como primer ministro de todo Egipto. Suponga que Dios lo hubiera promovido a ese alto cargo desde un principio. José no hubiera tenido la suficiente sabiduría, experiencia ni conocimiento para desempeñarse en ese cargo. Aún no estaba calificado para ello. Por eso, Dios permitió que atravesara por diversas pruebas para refinarlo y hacer de él alguien capaz para gobernar en el momento preciso. Fue vendido como esclavo a Egipto a los 17 años y llegó a ser gobernador a los 30 años. Es decir, pasó 13 años de pruebas. Por 13 años ya había aprendido cómo gobernar. Sabía todo acerca de la administración de una casa cuando supervisaba la casa de su amo en su época de esclavo. Y luego, cuando fue encarcelado, fue enviado a una prisión de presos políticos donde pudo aprender el arte de la política y otros asuntos de la administración del gobierno. Luego que obtuvo sabiduría y entendimiento, cuando llegó el momento, Dios lo puso para gobernar toda la tierra de Egipto. Lo mismo es para usted. Por ejemplo, tal vez alguien pueda decir que su bendición se tarda en llegar. Sin embargo, persiste en orar con fe para que Dios lo ayude a ocupar un puesto de gerente en su compañía. Y quizás se pregunte, he orado, ¿por qué aún Dios no responde mi oración? Le pregunto, ¿acaso eso basta? ¿Acaso no necesita capacitarse para ocupar ese puesto? Deberá prepararse y capacitarse para ocupar esa posición. Luego, Dios lo promoverá. Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 menciona: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aún sirviendo, vale decir, trabajando para un inconverso, José se comportó en forma recta y fue fiel a Dios. Y Dios lo bendijo por eso. Sin embargo, aun si conoce la palabra y ora todos los días, Dios no lo podrá bendecir si no vive en forma recta. A los que son fieles en lo poco, se les podrá confiar cosas más importantes. Los que son honestos y fieles ante los hombres también serán reconocidos como veraces ante Dios. Dios siempre les abrirá las ventanas de las bendiciones. No obstante, si no es fiel ni es honesto, ni se imagine que Dios lo bendecirá. Amados hermanos, en este momento les pido que recuerden dos cosas, y es algo que siempre les reitero. Primero, en esta iglesia no se debe prestar ni pedir prestado dinero a otro hermano. No se debe hacer negocios entre hermanos. Por favor, niéguese, rechace a todo hermano o hermano que le pida prestado dinero, sin importar la causa o el motivo de ello. Y no ceda a la tentación de recibir intereses por prestar dinero. Eso es codicia. Ni siquiera se debería hablar de negocios en la iglesia. No venimos a la iglesia a buscar apoyo económico ni inversionistas. Debe guardar santo el día domingo para el Señor y no hablar de dinero ni de negocios en ese día. Si hay algún tipo de transacción monetaria entre miembros de la iglesia, Satanás podrá tocar sus finanzas. Y aun si lo hace con una buena intención, al final acabará mal la relación con el otro hermano o hermana. Incluso podría pasar por alguna dificultad económica. Le pregunto, ¿cree usted que Dios estaría complacido con eso? Segundo, no debe salir como garante financiero o aval de otra persona. La Biblia en varios pasajes nos previene de eso. Veamos solo un par de ellos. Proverbios capítulo 11, versículo 15 cita al respecto. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Proverbios capítulo 22, versículo 26 añade, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Y Proverbios capítulo 6, versículo 1 al 5, señala que si ha salido fiador de su amigo, deberá rápidamente ir donde él y pedirle, insistirle, rogarle que lo libere de ese compromiso. Ahora bien, si ha salido como garante de alguien, es porque conoce a esa otra persona. Mejor dicho, la debería conocer bien, ¿cierto? Pues aún así vaya rápido donde ese amigo y dígale que lo libere de esa responsabilidad. Insista hasta que acceda. Y si ese supuesto amigo se vuelve su enemigo, en buena hora, si así lo libera de ese compromiso de deuda. Y eso será porque esa otra persona es mala. No porque usted sea malo. Libérese de ese sentimiento de culpa gratuito que tiene por negarse a hacer algo que es incorrecto. En realidad, esa otra persona no es su amigo. El proverbio mencionado nos dice que se escape de esa trampa como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Queridos hermanos, si usted no usa su tarjeta de crédito, jamás será moroso. No se atrasará en sus cuentas ni estará pagando intereses sobre los intereses. Estará confiando totalmente en Dios. Por eso Dios podrá pagar sus deudas y lo podrá bendecir. Sin embargo, deshacer un contrato o documento en el que usted figura como garante o aval es mucho más difícil que negarse a ser fiador de otra persona. Por ello, en primer lugar, no debe aceptar ser garante de nadie. Y no es solo con los no creyentes, sino también con los hermanos en la fe. No debe pedir a otro hermano que sea su fiador. No obstante,
A pesar que les he advertido de esto en muchas oportunidades, hay quienes aún lo hacen y por ello se ponen en una situación muy difícil. Reitero, aunque dos personas sean muy amigas, si una de ellas le pide a la otra que sea su aval o garante, no deberá hacerlo. Si sale como fiador de esa otra persona, estará desobedeciendo la palabra de Dios y la otra persona que se lo está pidiendo igualmente estará yendo en contra de la voluntad de Dios. En conclusión, ambos estarán desobedeciendo a Dios. Los dos estarán pecando y Satanás tocará sus finanzas. Negocios que podría haber hecho no le resultarán. ¿Saben por qué? Porque ha violado la palabra de Dios. Y por eso Dios ya no lo podrá proteger y el enemigo lo atacará. Repito, Dios no lo podrá bendecir ni proteger. Como ha desobedecido la ley de Dios, Satanás jugará con usted. Creo que muchos ya han vivido esta experiencia, ¿verdad? Pero ahora asumo que ya han aprendido la lección y no volverán a desobedecer la palabra de Dios. Algunos alegan como pretexto que no pudieron negarse porque eran muy amigos de la otra persona o porque la vieron muy desesperada o porque creían que era de fiar o de confiar. Hermano, le pregunto, ¿usted en realidad conoce el corazón de la otra persona? ¿Conoce acaso lo que va a suceder el día de mañana con esa otra persona? Si sale fiador solo porque no sabe cómo negarse o porque tiene temor que la otra persona le deje de hablar o algo así, le digo que va a sufrir las consecuencias de su mala decisión por mucho tiempo. Si acepta ser garante de alguien, no es un acto de bondad, más bien es desobedecer la palabra de Dios. Prestar dinero o ser aval o garante de otra persona es algo tan absurdo como apostar. Es un albur. Estará poniendo en riesgo su dinero y la felicidad de su familia. Si tiene suficiente dinero, bueno, obséquieselo a la otra persona. Para que Dios lo bendiga y evite problemas, los exhorto a no salir como garante ni aval de ninguna persona. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hay quienes critican a los que piden a Dios bendiciones materiales o financieras como si fuera algo malo hacerlo. Esto sucede a menudo. Dicen que no se debe pedir a Dios cosas materiales ni bendiciones financieras porque solo se debe buscar lo espiritual. Sin embargo, Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 señala al respecto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así como nuestro Señor derramó toda su sangre para redimirlo de todos sus pecados, Él también nos liberó de la maldición de la pobreza. Ahora bien, Él no derramó su sangre para redimirlo de la pobreza, porque la pobreza no es un pecado. Nuestro Señor se hizo pobre siendo rico para que usted se hiciera rico. Jesús nos redimió de la maldición del pecado al derramar su preciosa sangre y morir en un madero. De la misma forma nos liberó de la pobreza al hacerse pobre. Y así hizo posible que todo lo que pidiera en su nombre lo pudiera recibir. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchas bendiciones referidas a la siembra y la cosecha. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, también tenemos a Job, a Abraham y a José, entre muchos otros. Hermanos, no se debe pedir con codicia, todo lo debe hacer para la gloria de Dios. Deberá ser íntegro y fiel en su vida cristiana de fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan comportarse de la manera que agrada a Dios y así lleguen a recibir abundantes bendiciones mientras vivan en este mundo, sembrando voluntaria y generosamente para la extensión del reino de Dios. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por esta palabra, que se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Padre, hoy he compartido las bendiciones que se pueden recibir si uno cultiva su corazón. Guarda santo todo el día domingo para el Señor y da sus diezmos y ofrendas. Asimismo, he explicado que no se debe pedir con codicia, sino que se debe ser recto e íntegro en todo. Ayuda a tus hijos a caminar en integridad y rectitud. Haz que jamás pidan prestado, ni presten dinero a otros hermanos en la fe, ni salgan garantes por otros, sino que anden por la senda correcta para que tú los puedas bendecir. Padre,
Nuestro Señor Jesucristo nos liberó de la maldición de la pobreza. Siendo rico, se hizo pobre para que pudiéramos enriquecernos y así darte gloria a ti. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para sembrar y cosechar, primero, deberá cultivar su corazón. Segundo, deberá consagrar todo el día domingo para el Señor
y dar su diezmo completo a Dios. Tercero, no deberá pedir con codicia. Cuarto, deberá vivir una vida recta. Quinto, deberá sembrar abundantemente. Sexto, su fe y sus acciones no deberán cambiar. Séptimo, deberá sembrar en buena tierra. Y octavo, deberá ser fiel al reino de Dios. Querido público, oramos para que no solo reciban bendiciones financieras, sino también cosechen bendiciones espirituales en la misma medida en que siembren y crezcan en fe, de acuerdo a las prédicas del renombrado evangelista reverendo Jeroclí.